programa más de Conversaciones de Santos. Nos encontramos con Adán, con Leticia, vamos a charlar de santos santamente, ¿cierto? Hoy día con mucho ánimo, con mucha alegría, ¿sí? Mucha esperanza. Con mucha esperanza. Vamos a hablar entonces, vamos a rezar primero una oración como para empezar nuestro programita, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Reina de todos los santos, ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leticia, ¿qué nos has traído hoy día? ¿A quién vamos a estudiar? ¿A quién vamos a ver y de quién vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los más grandes doctores de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona. Agustín nació un 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, lo que es ahora el norte de África. Actualmente Sucagras, que queda en Argelia, ¿no? Agustín nació en una familia que no fue acomodada ni rica, pero era respetada. Su padre Patricio era pagano y su madre Mónica, que la que hoy día es Santa Mónica, era un ejemplo a seguir de esposa y de madre cristiana, ya que Santa Mónica le dio una educación cristiana a Agustín. Los primeros años de Agustín fueron de una educación cristiana, como lo había dicho. Entonces él tenía en su mente y en su alma tres verdades fundamentales, que eran la de la vida después de la muerte y las posibles consecuencias que esto lleva, la divina providencia y también el nombre de Jesucristo Salvador. San Agustín no se bautizó de joven, de niño, aunque estuvo a punto de, porque estaba, en un momento dado él se enferma, lo iban a bautizar y sin embargo él mejora y posponen esto, ¿no? Lo cual a veces también pasa ahora y nos dice el mismo San Agustín que esto es una costumbre mala que no debería ocurrir, que siempre deberían bautizar a los niños primero. Un detalle aquí me parece importante, porque algunos autores, por ejemplo, dicen que a San Agustín le dieron el óleo de los catecúmenos. Entonces, que al parecer no era entonces un pagano, ¿no? Ya había sido introducido en la vida cristiana. Sí, Santa Mónica, como le digo, tenía con él una educación, cristiana, catecúmena en ese momento dado. Sin embargo, no se bautizó hasta que fue adulto. Su padre, Patricio, estaba muy orgulloso de la intelectualidad de Agustín. Es por eso que al terminar sus estudios primarios, lo manda a Cartago. Sin embargo, como no era una familia rica, tuvieron que juntar o ver las posibilidades y los medios de cómo enviarlo. Esto hace que a los 16 años Agustín tuviese un momento de ocio en el que moralmente se pierde. De hecho, él rezaba mucho, pero no rezaba con el deseo de ser escuchado. Es por eso que él, en este momento de su juventud, desemboca, en inmoralidades y en muchas cosas de las que su madre se da cuenta y la reclama. Sin embargo, él no le hace caso, ¿no? Y posteriormente también cuando él llega a Cartago para estudiar, la carrera forense que su padre había escogido para él y él también, se encuentra con una Cartago que era medio pagana, que no estaba cristianizada. Entonces se encuentra con el libertinaje de otros estudiantes, con el teatro y con un ego totalmente inflado, porque Agustín era el primero en todo, incluso en las cosas malas, ¿no? Entonces él empieza a estudiar en Cartago y se va introduciendo en una vida de pecados. De hecho, él en un momento dado tiene una amante con la cual tiene un hijo llamado Adeodato. Posteriormente esto se lo tiene que comunicar a su madre Santa Mónica. Claro, a los 18 años, A ¿no? los 18 años, bastante. O sea, era bastante chico y ya vivía esa vida mundana de Cartago. Cartago era una ciudad, si bien era una ciudad muy mundana, era una ciudad también de intelectuales. Entonces él está introducido en todo ese ambiente de corte intelectual, pero pagano. Tiene muchas habilidades, tiene muchas cualidades Agustín. Eso que dices tú de que
de que en todo era el primero, ¿cierto? Tenía muchas habilidades, además de tener un temperamento bastante firme, digamos, para las cosas que él se proponía, ¿cierto? Él decía, digamos, él empezaba a estudiar una cosa y era muy bueno estudiando, entonces se interesaba, o sea, no era un flojo, ¿no? Era un buen estudiante, pero yo quiero acotar algo más, porque no solamente son las influencias de Cartago, sino que es también la infancia, en donde, porque también esto es importante para decírselo a las mujeres, a las madres de familia que escuchan y por ahí, que son muy cristianas y que por ahí el esposo no es tan cristiano. Y también este es un dato para aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que buscan matrimonio y que están viendo a aquella persona que es la correcta para vivir esa vida, ¿no? Porque cuando tú tienes un horizonte distinto de vida, un criterio distinto de vida, entonces tú vas a formar para un lado y resulta que tu cónyuge se va a convertir en un enemigo para la formación que das a los hijos. Porque en el caso de Santa Mónica, ella era muy cristiana, era muy buena, y Patricio era un pagano muy, primero era muy mujeriego, dicen que era muy mujeriego, y que era muy tomador. Era respetable delante de los demás, pero era pagano, y se burlaba de la formación que Mónica daba a sus hijos. Entonces, Mónica tejía y el otro destejía, ¿no? Entonces esto es importante porque eso marca en los chicos, o sea, hoy día, como en el tiempo de San Agustín, marca a los chicos en el tema de que si es que una mamá forma piadosamente a los hijos y el papá desforma, o podemos decir, mete una impronta distinta o genera laxitud en los niños se quedan evidentemente con la ley de lo más fácil, ¿no? Entonces una madre esforzada, buena, católica, y un padre que se burla hasta inclusive de las cosas que hace la madre, una mamá que dice, que rema, ¿no? para la piedad de los hijos, y un padre que por otro lado, o sea, no hace eso y para colmo es una mala influencia para los hijos. Entonces eso primero es importante para decirlo. Y si bien San Agustín dice que bueno, no fue bautizado, pero tal vez si es que hubieran hecho caso a la madre, si es que hubieran seguido más a la madre, se hubiera bautizado desde muy joven, ¿no? Pero bueno, estas son cosas de la parte de la vida de este chico y bueno, de este santo, ¿no? En su vida de jovencito, y son cosas que ciertamente de las que Dios se ayuda, de las que Dios se sirve para hacer el bien, pero también es importante decirlo, es un elemento lindo como para poder sacar aquí una conclusión de santos, ¿ok? O sea, tú estás formando una relación con una persona, pues mira cómo es la santidad de esta persona, porque eso va a ir o en pro o en detrimento de la familia que vas a formar. Algo que no entiendo es si San Agustín rezaba, ¿a quién rezaba? Los dioses paganos. No, él rezaba a Cristo, porque su mamá era cristiana. O sea, tú imagínate, tu mamá cristiana te hace rezar desde chiquito. Ya, pero ¿y si su papá le... Pero esta es la cosa, pero un niño es dócil a su mamá. Claro. Entonces es cristiano. O sea, es cristiano en el sentido de que él tiene fe cristiana, no tiene fe pagana, pero el padre es un descreído, ¿no? Bien. De hecho, ahí radica el heroísmo de Santa Mónica, porque a través de sus oraciones, Agustín se vuelve santo y reflexiona y gana la salvación para su esposo Patricio, que al final de su vida se bautiza. Sí, y además esa madre es una madre, o sea, primero es una madre que reza, que llora por su hijo y hasta que persigue a su hijo, ¿no? Después lo vamos a ver, por eso mejor avancemos en la historia, ¿sí? Bueno, con la intelectualidad de Agustín, él en su carrera y en todo lo que hacía, que era brillante, cae en sus manos un libro muy interesante que se llama Hortensio de Cicerón, y es en este momento en el que se da cuenta de la búsqueda, que es fundamental la búsqueda de la verdad. Entonces cambia un poco su estudio de la retórica y se enamora completamente de la filosofía. De hecho, él conocía las escrituras, el cristianismo, pero le parecen muy, muy simples. No entiendo bien por qué, quizás porque tenía el ego muy grande y por eso es que las escrituras le parecían simples. Sin embargo, cuando él empieza a leer y a descubrir el maniqueísmo, como que le hinca, ¿no? a descubrir un poco más. Entonces él se vuelve maniqueo. Si bien nunca se ordenó como un grande del maniqueísmo, estaba como oyente, él empieza a estudiar más sobre esto. Claro, a ver, son cosas interesantes, porque eso marca un poco las facetas de la vida de San Agustín, o sea, y además lo que Dios, que nunca lo abandonó como a ninguno de nosotros,
Dios le va mostrando, ¿no?, a San Agustín esa inquietud, ese corazón inquieto. A San Agustín le llaman el hombre del corazón inquieto, porque él dice también, ¿no?, digamos, nos amaste, nos creaste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces ese corazón inquieto, ¿cómo se manifestaba en San Agustín? Primero, en el deseo de conocer la verdad. O sea, él se daba cuenta que como un chico estudioso tenía que tener un fin el estudio, y ese fin era la verdad. O sea, entonces él deseaba conocer la verdad. Por eso es que, si bien lee a los escépticos, que son gente que niega la verdad, sin embargo, por otro lado, quiere él, digamos, renuncia al escepticismo, pero hay cosas que a él lo marcan, y es el tema, por ejemplo, del mal. El problema del mal es un problema difícil, de difícil solución. Entonces, por esa cuestión del problema del mal, él tiene cuestiones que lo van marcando, ¿no? El deseo de la verdad, el problema del mal, ¿no? También la cuestión del bien, la libertad. Son cosas que, por eso es que marcan la vida de él en orden al estudio, ¿no? Entonces, una faceta importante de la vida de San Agustín es ese carácter intelectual que va haciéndose más serio, ¿no?, en la búsqueda de estas cosas, intelectualmente hablando, aunque moralmente seguía en malos pasos, ¿no? Claro, de hecho, él cuando culmina sus estudios en Cartago, da clases en Cartago, regresa a Tagaste, donde enseña gramática. Posteriormente, bueno, rompe con la madre de su hijo, quien, bueno, es que Agustín no, es algo interesante, porque Agustín va creyendo la verdad, va pensando en la verdad, pero no cambia en su manera de ser, digamos, rompe con la madre de su hijo, pero luego se consigue otro, ¿no? Es algo claro. así, es lo que pasa con él. Y bueno, en este digamos, cambio, esas verdades que usted dice, o esas preguntas tan difíciles, él las pregunta al maniqueísmo. Y el maniqueísmo, ¿qué le dice? No, espera me parece que es un obispo maniqueo que se llama Fausto, espera él que él te va a contestar. Y cuando Agustín le pregunta a Fausto, le responde con como dice en su libro Confesiones, con una retórica torpe. O sea, él se da cuenta porque él estudiaba eso. Entonces se queda completamente decepcionado. Y si bien no abandona del todo el maniqueísmo, ya va poco a poco desligándose de él, en búsqueda otra vez de la verdad, con el corazón inquieto que usted nos dice. Claro, sí, por eso son patrones. El tema del maniqueísmo, hay que decirlo, San Agustín se hizo maniqueo, profesó el maniqueísmo. Hay que explicar un poquito lo que es el maniqueísmo, porque la gente por ahí no entiende, es una doctrina muy antigua. La fundó un tal Manes o Mani, ¿cierto? O sea, no el de los dibujitos animados, Mani, sino Manes era un persa, creo. Sí, era un filósofo medio religioso, ¿no?, que enseñaba que existían dos dioses. O sea, no hay un solo Dios, sino dos dioses. El Dios bueno, que es el Dios del espíritu, y el Dios malo, que es el Dios de la carne, el Dios de la materia. Entonces, lo que acaece en este mundo material proviene del Dios malo. Pero el hombre tiene que liberarse de la cuestión, ¿no? Esto está muy arraigado en las teorías, ¿cómo se llama?, de Oriente, ¿no? La doctrina hindú, la doctrina, digamos, taoísta del yin y el yang, en por la ejemplo, cual no ¿no? existe libre albedrío, ¿verdad? Claro, o sea, el hombre está jalado hacia una cosa o hacia la otra. El hombre puede luchar, ¿no?, contra la materia, pero la materia en este mundo lo está arraigando hasta que el hombre se separe, se libere. Pero estas cosas, como les digo, no es algo solamente antiguo y que vivió San Agustín. Hoy día se habla de esto. Los que profesan, por ejemplo, la buena vibra, la mala vibra, ¿no? Todo este tema budista, claro, por ejemplo, tiene mucho de esta cuestión. Bueno, listo. Entonces, San Agustín hace objeciones, encuentra objeciones, en orden a la cuestión esta del bien y el mal, y por eso que al final termina saliéndose del maniqueísmo, ¿no? Pero también el tema de la mujer, de la madre de su hijito, también sucede la cuestión de que su hijo muere de chiquitito su hijito. Entonces es un poco, lo descentra, lo cuestiona. San Agustín en el libro de las Confesiones cuenta que para él fue un dolor muy grande la muerte de su hijito, ¿no? Y entonces él emprende su vida ya como filósofo, como profesor y demás cosas, ¿no? Sí, cuando él parte de Tagaste, él se da cuenta que tiene que ir a Roma, a Italia. Sin embargo, Santa Mónica no quería dejarlo ir, ¿no? Ella le decía que tenía que ir con él.
pero él la engaña y se va, se escabulle de noche y se va y la deja a su pobre madre. Y, bueno, pero ¿y por qué quiere ir a Roma? Ese es el tema. Porque él quería encontrar la verdad, o sea, quería encontrar, digamos, bueno, primero que quería dictar clases en Milán, en Roma, y quería entrevistarse con San Ambrosio. Sí, en realidad él va a Roma porque Roma es en ese momento la capital del mundo. Y él está tan agrandado en sí mismo que él no puede quedarse en un pueblucho como Tagaste, sino que tiene que ir a Roma. O sea, es el centro, ¿no? Es la New York de la antigüedad. Claro, es como que parte de su crecimiento profesional. Además, claro, ¿no? O sea, él se ve muy grande, es muy agrandado San Agustín, porque es lógico, pues, un chico que tiene tantas cualidades, tantas virtudes, es lógico que sea grande, ¿no? Va a tener que después sufrir San Agustín en esto, pero él encuentra en esto una situación de bueno, el ir a alimentarse más, pero también el mostrarse ante los demás quién es él. Entonces, por eso es que además logra mucho, digamos, escalar muchísimo en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero a él lo que le lleva a estas cosas es su propia vanidad, su soberbia de decir quién era él, como filósofo, el tener renombre, ¿no? Ahora, un elemento más que comentaste tú, el tema de la escritura, es porque la escritura, en su forma de haber sido escrita, o sea, la Biblia, en su forma, en la forma, ¿no?, de cómo fue escrita, es un libro muy sencillo. Y quien conoce latín, ¿no?, quien conoce latín clásico, es muy difícil, es muy como retorcido el latín clásico, porque son frases en donde por ahí esconden los verbos o los ponen al final los verbos, y entonces cuando uno tiene un montón de palabras, ¿no?, bla, 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 y de repente el verbo ilumina toda la frase. Entonces es una manera de escribir muy intelectual. El latín clásico es muy intelectual. Y es difícil de entender una persona sencilla. Nosotros, por ejemplo, que inclusive ponte que quisiéramos leer latín clásico es un dolor de cabeza, porque tienes que beber un poco lo que es. Entonces cuando San Agustín, que estaba acostumbrado a las obras clásicas, de repente agarra la Sagrada Escritura, que es un libro tan sencillo en el modo de hablarlo, ¿no? Cristo que dice parábolas tan sencillas, ninguna cosa retorcida. Entonces dice, esto no es palabra de Dios. Porque si fuera palabra de Dios esto, o sea, tendría que tener una manera de escribirse, pero, digamos, distinto, como hacen los grandes. O sea, Dios no puede escribir menos intelectualmente que los intelectuales del mundo. Entonces, por eso que le parece a San Agustín que la Biblia no es palabra de Dios, al principio. Claro, ¿no? Pienso que él creía que, claro, al ser un Dios perfecto, de acuerdo a lo que le explicaron, a lo que le enseñaron, entonces él buscaba también en la Biblia respuestas perfectas, ¿no?, de acuerdo a su nivel intelectual. Entonces, como vio vamos a decir una Biblia sencilla, entonces dijo, no, esto no puede ser obra de Dios. Entonces es como que por ese lado lo menosprecia. Claro. Por lo que comentan entiendo eso. Sí, bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí igual hemos empezado recién a San Agustín. Vamos a tratar de apretar un poquito el acelerador en la segunda parte. Hasta aquí la primera parte, así que bueno, enseguida vamos a tener la segunda parte de nuestro programita, que hoy día estamos viendo a San Agustín de Hipona. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Seguimos con nuestro programa Conversaciones de Santos. Estábamos entonces en ese San Agustín que viaja a Roma, ¿cierto? Viaja al imperio, a la cuna del imperio romano, para poder, seguir creciendo en su vida profesional. Claro, arraigarse, ¿no?, como filósofo, como orador, para, escalar, ¿no?, y mostrarse en su intelectualidad, en su modo de vida, en su realidad como filósofo, ¿cierto? Sí, cuando Agustín llega a Roma, empieza a impartir clases, sin embargo, se harta porque descaradamente los estudiantes romanos lo estafaban, ¿no? Pasaban de una clase a otra, no le pagaban, en fin, él se harta y pide una cátedra en Milán, y como era un gran intelectual, se lo otorgan. Es en Milán, en el lugar en el que conoce de manera cercana al obispo Ambrosio.
él lo recibe como un padre y le va explicando digamos, todas las preguntas que Agustín se hacía. De hecho, va yendo cada vez más a sus prédicas y a sus homilías. Hay un punto de quiebre en la vida de San Agustín y bueno, con la ayuda de San Ambrosio y también de un obispo que me parece que se llama Simpliciano, que es cuando le cuenta cómo es que una persona, un maniqueo, se convierte. Entonces él se da cuenta, absorbe todas estas verdades de la fe cristiana y no solamente su razón va detrás de esto, sino también su corazón. Entonces en ese momento es en el que él se convierte. Llega un momento también en el que después de, digamos, en el otoño, en los feriados del otoño, él renuncia a sus clases, renuncia a la cátedra y se va con su madre y con sus amigos a una de las haciendas de sus amigos a un poco meditar estas cuestiones, ¿no? Claro, es importante la influencia que tuvo en él San Ambrosio, el gran obispo de Milán, San Ambrosio. Es importante porque, a ver, ¿qué es lo que le llamó la atención a San Agustín? Que para San Agustín los cristianos eran intelectuales de segunda clase. ¿Okay? En realidad, más que intelectuales, era gente como su mamá, ignorante de las ciencias, pero que tenían fe. Entonces, si bien habían hombres de renombre, también cristianos, sin embargo, él no los conocía. Él conocía que el cristianismo no explicaba científicamente las cosas. El cristianismo era más bien una especie de superstición de mucha gente que confiaba en un Dios, que confiaba en un Cristo, pero que no explicaban las cosas, no explicaban el mundo, la realidad de manera científica, de manera filosófica. Hasta que lo escucha Ambrosio. San Ambrosio lee mucho algunos filósofos que leyó también Agustín. Entonces, con estos filósofos, escuchando cómo hablaba San Ambrosio y cómo hablaba por ejemplo, de los filósofos, muchos de ellos eran neoplatónicos, o sea, eran la segunda generación, ¿no?, del pensamiento de Platón, ya cristiano, aunque algunos no eran cristianos, eran paganos, pero tenían mucho de Platón y tenían muchos elementos que podrían decirse que eran propios del cristianismo, cuando hablaban del bien, cuando hablaban de Dios, cuando hablaban del supremo ser. Entonces, escuchándolo, San Agustín a San Ambrosio, se va dando cuenta de que la religión católica tiene mucho que ver, o sea, y es una religión que tiene mucha razón en las cosas que dice, porque esas cosas se agarran de la misma ciencia, de la misma filosofía, de la misma concepción de Dios y de las cosas y del mundo. Entonces, eso como que lo empieza a convencer a San Agustín. O sea, es su inteligencia la que empieza a asumir, a conocer y a vivir las cosas en relación con la armonización de lo que podría ser la fe y la razón, ¿no? Y eso se lo provee San Ambrosio. Y por eso es que él se pone en un sentido así, primero, crítico de las predicaciones de San Ambrosio. Y después de haberlo escuchado, de haber entendido las cosas que San Ambrosio decía, él ya asume esa ciencia de San Ambrosio y se va dando cuenta que allí está la verdad. Y entonces empieza a trabajar en eso y se hace discípulo. San Ambrosio empieza a ser como un poco el mentor de San Agustín, de ese San Agustín que ya empieza a cambiar de vida, ¿no?, a consecuencia de haber visto que el cristianismo no era entonces una religión supersticiosa, sino que era una religión más bien que nos lleva a un conocimiento sabio, científico, de las cosas de Dios, del mundo y del alma. Sí, finalmente Agustín se bautiza en una Pascua y es bautizado por San Ambrosio. Después de reflexionar todas estas verdades y en un momento dado en el que él ya católico, cristiano, con las verdades claras, decide regresar a Tagaste, ¿no?, a África. Sin embargo, al momento de partir en el puerto de Ostia, fallece su madre y él muy valientemente recuerda con dolor, pero también con bastante entereza, cómo es la tranquilidad de la muerte de su madre en Dios y también, bueno, el dolor que le provoca como a cualquier hijo, ¿no? Claro. Bueno, regresando a Tagaste, él ya más maduro en el cristianismo, vende todas sus cosas y las reparte
a los pobres. Y bueno, vive en comunidad con sus demás amigos que también ya eran cristianos. Algo que me cuestiona bastante es cómo una persona, antes de su conversión, que estaba probablemente lleno de muchos vicios en el tema de la moral, después de su conversión, cómo es que empieza a ganar virtudes, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Claro, porque la parte intelectual puede ser una persona como hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que son muy intelectuales, que son buenos oradores. En nuestra misma política pasa eso, y la política mucho refleja también la cultura de un pueblo o de una ciudad. Entonces, lo que no entiendo es cómo una persona joven, con llena, bueno, no sé si rebosante de vicios, puede ganar con esta conversión tantas virtudes. ¿Cómo hace eso? Porque, claro, entiendo que se convirtió, pero la conversión sigue siendo en la parte intelectual, porque está respondiendo sus respuestas filosóficas. Pero cómo la parte intelectual crea estas virtudes, ¿no? Que Claro. eso sería una respuesta para el mundo actual probablemente. Sí. Yo creo que el tema es el siguiente, ¿no? San Agustín primero recibe respuestas teóricas, pero esas respuestas teóricas no pueden quedarse en teoría. En la religión, la religión no es de lo teórico. Claro. La religión es teórica, es también vivida, es existencial, es también algo que se muestra, digamos, en la persona, en lo externo de la persona y hasta en lo público, ¿no? Entonces, el mismo San Agustín en el libro de las Confesiones dice que él no quería convertirse. ¿Por qué no quería convertirse? Porque no quería dejar el pecado. San Agustín, o sea, si bien ya sabía que venía por ese lado, Claro. ya sabía que tenía que convertirse, o sea, ya le había caído claramente, ya es como que le había puesto en jaque, ¿no?, la vida, San Ambrosio, pero San Agustín no quería convertirse porque no quería dejar la mala vida. Claro. Entonces eso es importante, porque según lo que tú estás diciendo también, es una cuestión, es un cuestionamiento bastante válido. Pero justamente es lo que logra la conversión. Porque lo que logra la conversión no es que uno se convierta digamos, como un acto individual, unipersonal, ¿me entiendes?, egocéntrico, sino que es la entrada de Cristo al alma. Y Cristo lo puede todo. ¿Me entiendes? O sea que Cristo es el que da su gracia. San Agustín justamente después va a ser uno de los más grandes teólogos de la gracia de Dios. Va a explicar muy bien lo que es la gracia de Dios. Y cómo la gracia de Dios llega al alma que está en pecado, en el pecado original y en los pecados actuales, porque lo ha experimentado. Cómo la gracia va trabajando en el alma y va convirtiendo, porque quien convierte es Dios. Nosotros, con nuestra fidelidad, con nuestra pobreza, inclusive con nuestras miserias, pero Dios es el que nos convierte, Dios es el que nos cambia. Entonces San Agustín se da cuenta de eso. ¿Quién lo cambia a Dios? Fue Jesucristo. No fue él, claro, él fue dócil a Dios, pero esa docilidad también es una gracia de Dios, ¿no? También uno acepta a Dios por gracia, y mantiene su fe por gracia, y persevera por gracia. Entonces San Agustín justamente manifiesta eso, ¿no? Sin la gracia de Dios no se puede hacer nada. Sin la gracia de Dios no puede haber conversión. Entonces, es Dios el que convierte, es Dios el que motiva, es Dios el que cura, es Dios el que da fortaleza para seguir firmes adelante en el camino del bien. Entonces, San Agustín va viendo eso. Ahora, lógicamente quedan muchas veces los resabios de los vicios. Claro. Porque una persona, hoy día, mira, una persona que se dedica, no sé, que se ha dedicado al alcohol, se convierte, o sea, cambia su modo de vida. Bueno, Dios le da una fuerza muy especial, pero aún le queda la debilidad de su naturaleza y el arraigo al alcohol, y eso es un trabajo que tendrá que hacer paulatinamente, ¿no? De lucha contra ese pecado, contra ese vicio, y después digamos, eso es un proceso, ¿cierto? Ahora, Dios a algunos santos, o algunas personas, no solamente santos, con una gracia, le quitó todo. Hay gente que, a consecuencia de una gracia especial que recibió de Dios, nunca más cayó en ese pecado. Nunca más, digamos, se metió en los vicios. Hay otras personas que no, se convierten y tienen que trabajar para poder desarraigarlos paulatinamente, que es la manera ordinaria. Claro. Pero Dios puede sacar todo eso, y a San Agustín, Dios lo llevó por ese camino, y llegó un momento en que se convirtió, le fue dócil a Dios, y Dios le cambió la vida. Y entonces San Agustín, ahora lo que le queda es su fidelidad a Dios, y en esa fidelidad el crecimiento enorme que hace en vida espiritual, porque San Agustín crece enormemente, se enamoró de Dios.
se enamoró de la sabiduría divina, se enamoró de Cristo. ¿Ok? Entonces, a ver, me gustaría que dar algunos datos más, o dar algunos datos de cómo es este trabajo, porque San Agustín empieza a trabajar, ¿no? Llega a su pueblo, empieza a vivir esa vida ya de cristiano, ¿cierto? De neófito, ¿cierto? Se ha convertido y ahora es un cristiano fervoroso, trabaja para Dios, para la gloria de Dios. Pero ¿qué más pasa allí? Bueno, Agustín él no pretendía ser sacerdote. En primera instancia, él, como digo más antes, vende sus bienes, los reparte a los pobres y se va a vivir con sus amigos, ¿no? En una etapa de búsqueda, de reflexión, de profunda oración. Sin embargo, llega un momento en que le piden ser sacerdote. Él no quería, es más, se escapa, se va, pero le piden ser sacerdote y es el obispo Valerio el que lo ordena sacerdote. Y es a partir de este punto en el que él empieza a viajar bastante para apoyar a diversos obispos, digamos, escribiendo y debatiendo en varias circunstancias, ¿no? con la intelectualidad que él tenía. Claro. Posteriormente lo ordenan obispo de Hipona, porque el obispo en ese momento ya tenía una edad muy avanzada. Y tampoco Agustín quería, pero lo agarran, él estaba orando en la iglesia de Hipona y lo agarran en ese momento bastante gente y lo obligan prácticamente, y él entre lágrimas acepta, ¿no? que lo ordenen. Me parece que es San Aureliano el que lo ordena, no recuerdo exactamente, pero lo ordena, y a partir de esto él empieza a producir pues muchísimo, porque en ese momento tenemos recopilados actualmente más o menos 500 cartas que les manda a bastantes obispos y alrededor de 2000 homilías y muchos libros que, bueno, dentro de un momento leeré. Hay 4 debates fundamentales en la vida de obispo de San Agustín, como obispo de Hipona. Primero contra los maniqueos, y es una parte hermosa, ¿no? Porque cuando San Agustín debate en ese momento con el máximo obispo Félix Maniqueo, le gana intelectualmente y el otro se humilla tanto que se convierte, y detrás de él se convierten pues muchísimos maniqueos. Posteriormente también debate con los donatistas, con los pelagianos, y al final de su vida un poco con los arrianistas o los arrianos. Los arrianos, claro. Sí, me parece importante, mientras vas buscando, que me parece muy importante hablar de las obras de San Agustín, porque este es el momento más fuerte de la vida. O sea, hemos hablado de la cuestión intelectual de San Agustín, de la cuestión de la conversión, pero este es el momento más fuerte de la vida de San Agustín, porque si San Agustín es conocido y reconocido hoy día, no es solamente porque fundó a los agustinos, no es solamente porque fue obispo de Hipona y porque fue un hombre de fe, sino porque es un hito para la teología católica. O sea, alguien que quiere estudiar seriamente la teología católica no puede no estudiar a San Agustín. Tiene necesariamente que recoger textos de San Agustín. San Agustín escribió de todo. Tocó algunos temas de manera mucho más seria, mucho más grande y muy profunda, pero escribió muchísimo. Entonces, mire la cantidad de esas 500 cartas que escribió. Tuvo trato con San Jerónimo, y San Jerónimo decía que San Agustín no conocía la Biblia. O sea, San Jerónimo le pegó a San Agustín, es cierto, pero San Jerónimo también sabía quién era San Agustín, quién era este santo, ¿no? Claro, San Jerónimo se dedicó a estudiar la Sagrada Escritura con profundidad, pero San Agustín fue un hombre espiritual, ¿no? Y él le pedía consejo a San Jerónimo, le pedía, más que consejo, conocimiento de determinadas cosas a San Jerónimo. Entonces tuvo trato con San Jerónimo. Y después escribió, como te digo, muchísimo, tratados tan profundos como por ejemplo el Tratado de la Trinidad. El de Trinitate de San Agustín es muy conocido. Para estudiar la Trinidad, quien quiere ponerse a estudiar la Trinidad, no puede no tocar al menos el tema de San Agustín. Temas de antropología teológica, la gracia, la naturaleza, esas cosas fueron muy importantes justamente para luchar contra los pelagianos, que habían convertido, o sea, habían caído en un error serio con el tema de la gracia. Pensaron que la gracia no era necesaria sino solamente la naturaleza, y que la gracia ya era la naturaleza, y que solo se puede alcanzar la vida eterna sin necesidad de la ayuda de Dios. San Agustín hace todo un libro hermoso, pero también habla acerca de la libertad. Tiene otro libro que se llama De Libero Arbitrio. O sea, tiene un montón. Entonces, ¿tienes más o menos los...? Sí, las obras fundamentales de San Agustín son 2 que todo el mundo debería leer. Son Confesiones, de las cuales hemos tomado bastantes pasajes,
y Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios. Ciudad Sí. de Dios, que ya lo escribió como obispo. Pero acá tengo otras, que se las voy a ir mencionando, que son de la doctrina cristiana, de la Trinidad, que es la que usted nos comentaba, de la fe y el credo, sobre la fe y lo invisible, del provecho de creer, del credo, un sermón para catecúmenos, de la continencia, del bien del matrimonio, de la santa virginidad, de la paciencia, de la moral de la Iglesia Católica, actas o disputa contra Fortunato el maniqueo, sobre la naturaleza del bien contra los maniqueos, del bautismo contra los donatistas, de la naturaleza y la gracia, de la perfección del hombre en la virtud, de los procesos de Pelagio, de la gracia de Cristo y del pecado original, del alma y su origen, de la gracia y el libre albedrío, de la reprensión y la gracia, la armonía de los evangelios, tratado sobre el evangelio de Juan, homilía sobre la primera epístola de Juan, soliloquios y exposición de los salmos. Es bastante amplia la producción literaria de San Agustín. Sí, además, yo le soy sincero. Quien quiere conocer profundamente la fe católica, lea las homilías de San Agustín. 2000 homilías. Son impresionantes las homilías de San Agustín, cada una más hermosa que la otra. Padre, una consulta. Si San Agustín estaba basado en la filosofía neoplatónica, ¿no genera probablemente cierto sesgo porque actualmente tenemos, lo que vivimos actualmente es una filosofía más aristotélica? De hecho, Santo Tomás se formó en Aristóteles, que bueno, en algún programa ya hablaremos de Santo Tomás de aquí, ¿no? Pero no sé, siento como que ambos hablan algo de lo mismo, ¿no? La Trinidad, pero eso no genera algo de confusión probablemente, de acuerdo a la concepción filosófica. Primero, quiero decirte que, desgraciadamente, hoy día no tenemos una doctrina aristotélico-tomista, lamentablemente, en muchos sectores. Claro. Y eso es una pena para la vida de la Iglesia y para el fortalecimiento de la fe de la Iglesia, de la fe teológica de la Iglesia. Hoy día, penosamente, tenemos una visión que han aportado algunos filósofos no creyentes o algunos creyentes medios gnósticos, y entonces eso es una pena. Pero, a ver, el tema es que, claro, para eso habría que hablar un poco de filosofía, pero algo sencillo, los neoplatónicos, sí, claro, los neoplatónicos, ¿sí?, fueron muy importantes para el crecimiento de la teología católica. Porque, a ver, más o menos voy a explicar brevemente. ¿Qué enseñaba Platón? Que además de este mundo, existe otro mundo, que es el mundo de las ideas. Uh-huh. En el mundo de las ideas están las verdaderas cosas. O sea, por ejemplo, acá tenemos un perrito, pero en el mundo de las ideas tenemos la idea de perro, que es la idea eterna, perfecta de lo que es perro. Pero nuevamente digo, no es algo ideal, sino es algo real. Uh-huh. Por eso se le llama al platonismo realismo exagerado, ¿ya? Entonces, existe el mundo de las ideas. Ese mundo de las ideas tiene un montón de ideas que son cosas reales, o sea, las ideas son reales, no son cosas mentales, son reales, o sea, son cosas, son seres. Y que por una situación X, digamos, el alma ha caído a este mundo, y el alma entonces, cuando conoce, recuerda lo del mundo de las ideas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el neoplatonismo? Dieron un paso más, y se dieron cuenta que ese mundo de las ideas no existe. Eso es un invento de Platón. Lo que existe es un Dios que posee las ideas eternas de todo el mundo, de todas las cosas. Entonces, todas las cosas que hay en este mundo tienen su principio en Dios. Y eso es el principio de que sirvió tanto al cristianismo y principalmente a San Agustín. Porque se dio cuenta, claro, Dios es la sabiduría, Dios es lo eterno. Y de él, de las ideas divinas, de la idea divina, procede todo el mundo. Todas las cosas que tenemos ahora, el tiempo, todas las cosas que vivimos, las esencias de las cosas, el mundo, bueno, todo esto tiene es como una especie de sombra, es como una especie de finitización, digámoslo así, en el lenguaje más moderno, de Dios mismo, que es el creador de todo, el principio y el originador de todo. Entonces, utilizando esto, utilizaba por ejemplo a Plotino, San Ambrosio y después San Agustín. San Agustín había leído a Plotino y tiene esas cosas cuando habla del sumo bien, cuando habla del sumo ser. Pues entonces tiene esto, y eso ayudó muchísimo al cristianismo a poder entender lo que era el cristianismo. Porque ¿qué es lo que habla el cristianismo? Que justamente Dios es el ser, es el ser infinito, eterno, todopoderoso, es el ser, digamos, que está en todo lugar y que ha creado el mundo. ¿Y qué es el mundo? Este mundo es una participación.
Entonces empiezan a ver otros nombres, el nombre participación del mundo divino, o sea, de Dios mismo. Dios le ha comunicado este mundo un poquito de eso se sirvió San Agustín. Y así viene entonces la doctrina agustiniana del mundo, de la creación. Y esto es algo que se arraigó muchísimo después en el cristianismo. Y la filosofía cristiana medieval utilizaba a San Agustín. Y el que introdujo a Aristóteles, que complementó estas cosas, fue Santo Tomás. ¿Ya? Pero entonces no es algo que desaventajó, sino que por el contrario ayudó muchísimo. Claro. La filosofía griega, principalmente los neoplatónicos, ayudaron muchísimo a hablar de estos temas, del tema de la metafísica cristiana. Pero también, evidentemente, Aristóteles, y Santo Tomás es el que saca a tallar a Aristóteles en otros puntos concretos, aunque la doctrina, veremos después a Santo Tomás, la doctrina tomista es una doctrina que ha unido, en realidad, más que ser aristotélica, es una doctrina que ha unido a Platón y a Aristóteles. ¿Ya? Pero San Agustín es esto. Entonces, importantísimo para todos nosotros entender a este gran hombre como Agustín, gran intelectual católico, mucho ejemplo para todos los que quieren ser católicos, pero no a media caña, sino ser católicos en serio. Hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a meditar y a orar las cosas de Dios. Un hombre que se decidió en serio a servir a Cristo, y miren hasta dónde llegó. Claro, yo creo que un católico que no se forma es católico que se deforma, ¿no? Claro. Entonces, y eso yo creo que es un gran mal en el catolicismo hoy en día de lo que vivimos, ¿no? Sí, no vivimos conocer. Una fe floja, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y esa fe floja es no conocer, no conocemos la doctrina cristiana. Hemos hablado del donatismo, hemos hablado del maniqueísmo, hemos hablado del pelagianismo, hemos hablado del arrianismo, y hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de esto. Entonces serán cosas que iremos hablando en la medida que vayamos hablando de los otros santos. Pero bien, creo que ha sido una puerta que se abría. Les recomendamos entonces leer para que ustedes puedan tener conocimiento ya más profundo y contacto directo con San Agustín, ¿no? Dos cosas me parecen importantes: leer Confesiones de San Agustín. Sepan que hoy día están en PDF, las pueden bajar de ustedes de internet, inclusive hay audiolibros de las confesiones, ¿ya? Y después Ciudad de Dios, como decía Leticia, otro libro en donde San Agustín hace una crítica, y más que una crítica, una teología de la historia. ¿Ya? Así que es muy, muy interesante. Ciudad de Dios sería un tema como para charlar, no de vida de santos, pero sí un tema como para dedicarnos a charlar, porque tiene cosas hermosísimas, San Agustín, muy profundas, muy reales y hasta muy proféticas. ¿Ya? Bueno, amigos, entonces con ustedes ha sido nuestro programita. Nos encontramos para la próxima semana, vamos a ver otra vida de santo. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Por favor, si les ha gustado nuestro programita, si les gusta nuestro canal, pongan entonces like a nuestro YouTube, a nuestras redes sociales de Facebook, Criterio Cristiano. Bueno, y los esperamos para la siguiente semana. Dios los bendiga. Hasta luego. Voy a darles la bendición antes de terminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros.